Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el hermoso libro de Samuel, capítulo 8, primer libro de Samuel. Aquí entramos sobre los comienzos de la monarquía, hablaremos del reinado de Saúl. Pero antes de esto es la presentación, todo el capítulo primero, 8 de este primer libro de Samuel, que nos habla sobre los inicios de la monarquía, más bien nos hace como una introducción. ¿Cuál era la situación? Los hijos de Samuel que no cumplen con su función de jueces, Joel, Abías, y entonces hay una queja. ¿Por qué? Porque ellos justamente, dice, se dejaron llevar por el afán del lucro. El primer elemento como causante de esto no responde a las necesidades del pueblo. Luego también dice, aceptan regalos, entonces están vendiendo, y luego pervirtieron también el derecho, de acuerdo a quien paga más. Por eso decíamos en nuestras reflexiones anteriores, ustedes pueden ir a través de YouTube, ahí tenemos Ñandeyara Ñe'e, tenemos todos nuestros cursos bíblicos. Y decíamos que si esto se escribió hace 3000 años, parece que es para el día de hoy, o mejor dicho, la palabra de Dios siempre responde a nuestra realidad, porque estas cosas son las que suceden también, ¿verdad? Lastimosamente, aún después de 3000 años suceden estas mismas cosas entre nosotros. Nosotros estábamos hablando desde el versículo 10 de este capítulo. Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey, diciendo, este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra, a sus caballerías, y ellos correrán delante de su carro, los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres, y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra, los arneses de sus carros. Y así, él tomará, que significaba justamente que más bien, más que dar es aquí sacar, tomar, no dar. Esto nos está hablando casi del egoísmo también. Y este es el problema principal. Esta es la situación de nuestra humanidad, el problema de la falta y criterios de mirar en comunidad. Estamos mirando todo a un nivel muy personal, muy privado. Sin embargo, si uno entiende bien que hay una preocupación por la comunidad, si hay una preocupación por los demás, es decir, que la comunidad, que la familia funcione, ciertamente que todos estaremos bien, ¿verdad? Porque es la comunidad que se preocupa de que todo funcione bien. Y entonces, esto es para reflexionar mucho. Aquí, sin embargo, es un egoísmo
un egoísmo exacerbado. Ya es que venían de bailante, añandente, lleva yo, y pa bebé lleva. Oye, Aisha, a peisa añandén. Entonces, este es el problema real. Y cuando Dios quiere que Israel entonces sepa esto, que habría problemas, que se relaciona también con tener un rey. Por eso que les advierte y le dice, porque al final de cuentas, si nosotros estamos apuntando a la comunidad, ustedes están pidiendo un tendota, porque Joel y Abías no estaban respondiendo a las necesidades del pueblo, a las necesidades de la gente. Ahora ustedes me piden un rey, pero atención, el rey tiene estas características. El rey lo que hace es tomar para sí mismo, para el reino, para su organización, ¿verdad? Entonces esto es aún más peligroso, diría yo. Nos presenta así, ¿verdad?, la palabra de Dios, y nos presenta de esta manera el autor sagrado. A los ojos de Israel ellos tenían problemas que serían supuestamente resueltos al tener al rey. Y cierto, cuando hay problemas nosotros buscamos enseguida, es importante elucubrar, pensar, buscar cómo solucionar los problemas que se nos presentan en la vida y entonces procurar resolverlos. Si bien esos problemas podrían resolverse, Dios quería que supieran que un rey también traería otros problemas. Entonces, toda solución normalmente de por sí solucionan, pero por ahí podrían ser también parches. No siempre responde, entre comillas, por la eternidad. Y esto es interesante, ¿verdad?, dentro de la historia. Por eso también tenemos que leer mucho un poco la historia de la humanidad, cómo es este proceso dentro del pensamiento y de la vida del hombre, la humanidad. Pero aquí siempre nos va a decir, por lo menos la palabra de Dios, que la cuestión del rey de cierta manera puede solucionar, pero recuerden que también va a traer problemas. Ellos deberían entonces sopesar, hay que medir, hay que conocer todos los beneficios y también todos los problemas. Sopesar quiere decir poner en la balanza cuáles son las cosas positivas que nos traen y cuáles son las cosas también negativas que vamos a encontrar y cuáles son los problemas que se van a ir creando. Y por eso de tomará, está la advertencia muy justa que la mayoría de los reyes, decíamos, más bien toman en lugar de dar, y es un egoísmo normalmente que se vive. Si Israel quiere un rey, debe estar consciente de que él será alguien que va a tomar, no que dé, y que ellos serán sus siervos. No todos los reyes son reyes, ¿verdad?, de esta manera, que saben llevar adelante a su pueblo, ¿verdad? Siempre, oímante, oye, por escajo, ya para su provecho. En síntesis, te está hablando aquí con esta advertencia del egoísmo que trae también del tendota, si es que no está pensando y si no está haciendo a favor del pueblo, de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. El tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Cada enero el Papa se reúne con los embajadores ante la Santa Sede. Pronuncia lo que se suele convertir en el discurso más político del pontífice durante todo el año. En su mensaje recorre todos los problemas políticos y sociales que hay en el mundo, desde las guerras hasta las discriminaciones. Comenzó por la guerra en Ucrania y manifestó su preocupación por el peligro de un ataque nuclear. Non posso che ribadire in questa sede que el posseso de armas atómicas es inmoral. Luego lamentó que el gobierno afgano prohíba a las mujeres el acceso a la universidad. Es inaccettabile que parte de la población possa essere esclusa dall'educazione come sta accadendo alle donne afgane. Francisco no eludió la crisis de Irán y de hecho pidió abolir la pena de muerte. Il diritto alla vita è minacciato anche laddove si continua a praticare la pena di morte, come sta accadendo in questi giorni in Iran, in seguito alle recenti manifestazioni che chiedono maggiore rispetto per la dignità delle donne. La pena di morte non può essere utilizzata per una presunta giustizia di Stato, poiché essa non costituisce un deterrente né offre giustizia alle vittime, ma alimenta solamente la sete di vendetta. El Papa, como hace cada año, critica la cultura del descarte. Concretamente, suele denunciar abiertamente la eutanasia y el aborto. La pace esige anzitutto che si difenda la vita, un bene che oggi è messo a repentaglio non solo dai conflitti, fame e malattie, ma fin troppo spesso addirittura dal grembo materno, affermando un presunto diritto all'aborto. Ante los embajadores acreditados ante la Santa Sede, el Papa también denunció sin tapujos la falta de libertad religiosa que hay en el mundo. Non posso non menzionare come alcune statistiche dimostrano che un cristiano ogni sette viene perseguitato. Y no solo habló de la persecución religiosa, también denunció la discriminación que viven tantos creyentes en otros contextos más pacíficos. La libertà religiosa è messa in pericolo anche laddove i credenti vedono ridotta la possibilità di esprimere le proprie convinzioni nell'ambito della vita sociale in nome di un malinteso concetto di inclusione. El Papa criticó los abusos de poder de quienes se aprovechan de la necesidad de los países más necesitados y les ofrecen ayuda a cambio de imponer ciertos programas ideológicos. C'è il rischio di una deriva che assume sempre più il volto di un totalitarismo ideologico che promuove l'intolleranza nei confronti di chi non aderisce a pretese posizioni di progresso, le quali in realtà sembrano portare piuttosto a un generale regresso dell'umanità con violazione della libertà di pensiero e la libertà di coscienza. Al mismo tiempo, pidió el fin de las hostilidades en Siria, entre Israel y Palestina, y en otros lugares del mundo azotados por la guerra. Su discurso estuvo lleno de alusiones a la Pacem in Terris de su predecesor Juan XXIII, quien tuvo que afrontar la amenaza de una guerra nuclear. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8. Decíamos nosotros en el bloque anterior que se enoja, ¿verdad?, Samuel, porque, no tanto porque le dijeron que ya era viejo, etcétera, sino que porque le piden por un rey que nos gobierne a nosotros. Y después agregan eso como lo tienen todas las naciones. Es decir, están mirando de un aspecto muy humano. Recuerden que hay frases interesantes con respecto a eso, ¿verdad?, cuando nos comenzamos a quejar de nuestros gobernantes, de nuestros presidentes, ministros, gente que está en el poder, ¿verdad? Entonces después la respuesta de muchos que han reflexionado, filósofos, etcétera, dicen, bueno, cada pueblo tiene el presidente o autoridades que se merecen, O sea, si nosotros le ponemos un güey corneta, le ponemos a quien sea, nosotros nos merecemos eso. Porque somos nosotros, pues al final, quien le vamos a poner, ¿verdad?
Bueno, entonces le dimos todo y cuando viene la corrupción, etcétera, ya, ojo, ese, ojo, joreí ese, ya está la cae beba, ojo, ese, allá. Y bueno, eso es lo que todavía nos merecemos, ¿verdad? Hasta ahora. Y sí, porque hay mucha ignorancia, hay mucha pobreza, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Alzar la voz. ¿Qué hacemos también? Yo recuerdo en Cacupé, sobre todo, ¿verdad? Los obispos que fueron pasando, predicando, ¿verdad? O sea, casi siempre se habla sobre la corrupción, sobre los problemas, pero después, hoy en día estamos viendo, participamos, nos inducimos, porque hoy que se está metiendo el dedo en la llaga. Bueno, ojalá que sea de concienciación por lo menos para el pueblo, porque con años haciendo cambiamos a Bima hoy lleva. Entonces eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? La palabra de Dios. Eso es lo que aquí verdaderamente te está ayudando a reflexionar. Es enduminas, amigo. Hay cuamina eva peñan de yara los yerureaños de, ¿verdad? Entonces aquí, sin embargo, Samuel se enoja, ¿verdad? Porque él lo toma muy a pecho. Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, ¿viste? Danos un rey para que nos gobierne. Entonces él está entendiendo, aquí está diciendo, bueno, quiere decir que, entre comillas, anda ya poponaira, la ñane envía, ponda ya poponaira, la ñane enseñanza, peñambo es haisha, nañambo es ponaira, nañambo hasa ponaira, los valores, la tradición, ¿verdad?, de estas personas. El hecho de decirte, danos un rey para que nos gobierne, es decir, ¿sabe qué? Estamos a la deriva. Es como que yo me vaya y le reclame, ¿verdad?, a los que están actualmente en cualquier institución, en cualquier gobierno, me voy y le digo al mismo que está al frente, le digo, che, me mina ahora PTI o manda cuadmías y cuadmías o ya pueda lo que tiene que hacer, ¿verdad?, en su ministerio que se le ha confiado, ¿verdad? Esa es una bofetada que vos le das a esa persona. O si no, que venga y me dice, che, me mina ahora PTI párroco, estoy ya pomía de párroco, ¿entendiste? Esa otra bofetada, ¿verdad? Pero yo soy el párroco, yo soy yo el que estoy. Bueno, pero me mina ahora PTI y catumía o ya puede párroco, ¿entendiste? O sea, no sé si comprendemos y entendemos, ¿verdad?, esta frase que aquí en este libro de Samuel se nos está presentando. A Samuel le disgustó, y claro que le va a disgustar. O apetego, a veces no debe o apetece. Y le dice luego, danos un rey para que nos gobierne. Anda, pero coibigo, en una forma muy directa viene y le dice, ¿verdad?, necesitamos. Pero el asunto es que ellos están buscando desde un aspecto también muy, muy, muy humano, olvidándose de lo esencial, que va a ser a continuación lo que Dios después va a decir. No te preocupes, Samuel, no es a vos a quien te rechazan, es a mí a quien me rechazan. Es decir, aquí te está hablando de los valores y principios religiosos de aquellos que nos hemos olvidado para hacer el servicio en cualquiera, ¿verdad?, en cualquiera de estas acciones, de estos ministerios que Dios pone a nuestra disposición para llevar adelante la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. El poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios,
y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Rey de la gloria, tú eres el Señor, el Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Jesús, gloria, gloria, aleluya. Hosana en las alturas al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosana en las alturas al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosana en las alturas al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora.
estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor y durante este tiempo nos está acompañando la carta a los Hebreos, capítulo 4 del 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne
que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Peñandechar o esa caña de peñandera pena lleva. Y Él nos muestra justamente, primero a través de su vida, de sus obras, luego a través de esa entrega generosa con su pasión, muerte y resurrección. Efectivamente, la resurrección, queridos hermanos, nos muestra a nosotros la plenitud de nuestra vida. Moto pañandela yaguataña y nayepa. Amba eisha va peñandere coe. O yapo arañan de jehuite coe puajú. Va eisha va pe resurrección ya eisha pe alate coe puajujina. O yapo arañan de jehui teta puajú. O yapo arañan de jehui ayepa carai puajú. Cuña carai puajú. O yapo arañan de jehui peñandero ógave. Peipajumía. ¿Por qué? Porque justamente los valores y los principios que nos van llegando a través de la palabra del Señor. Y eso es lo que hoy el Señor nos está ofreciendo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Por eso nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Confiemos entonces en esta palabra, en la resurrección, en lo que el Señor nos ha enseñado, en lo que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. La ñajenduno lleva que tu te veñan de yarañe, o yapota mañanteo, y ñan de jehui pete coe puajú, o me eta ñan de ave y pete tapa juñe y cote tere y ñan de apetepe. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, y especialmente hoy pidamos por nuestro país, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel. Nos encontramos en este capítulo 8, el primer libro, y decíamos cuáles son los peligros, yo diría más, cambiaría ya cuál es el derecho del rey, ¿verdad? Algunas Biblias ponen así, porque esto tampoco es un derecho del rey, el exigir ciertas cosas que no le corresponden. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes, sus asnos, para emplearlos en sus propios trabajos. Les quitará, les va a sacar. Samuel. Exigirá el diezmo, este famoso diezmo que se exige, de diezmo. Exigirá el diezmo de cada uno de los rebaños que ustedes tienen, y ustedes mismos serán sus esclavos. O sea, ustedes se vuelven esclavos, ¿verdad?, de esta gente que va detrás de estas cosas. La regla. Entonces ustedes clamarán, ahí está, esto viene como conclusión, ¿verdad? Entonces ustedes clamarán a causa del rey que se han elegido. Y contra pero ustedes se han elegido. Pero aquel día el Señor no les responderá. Esta es casi una dialéctica, es un juego dialéctico. ¿Por qué agregué la palabra un juego dialéctico? ¿Por qué? Y porque siempre está sucediendo lo mismo. No sé si los politólogos, los estudiosos y los conocedores dentro de una sociología, ¿verdad?, y lo que es la cuestión del estudio desde la política, los politólogos hacen esta reflexión. O también los politólogos son tan políticos que se quedan con una facción nomás también, de acuerdo a Mabe Pambo Urraí. Entonces, fíjense que es importante tener en cuenta que cuando nosotros aquí no nos centramos en lo esencial, ¿verdad?, es decir, en buscar el bien de las personas, ciertamente que no vamos a salir muy adelante. Nosotros
le solemos llamar a esto, le llamamos los famosos patriotas, ¿verdad? Patriotas. Esa es la terminología que nosotros utilizamos normalmente, ¿verdad? Hay que ser patriota para poder sacar una nación, un pueblo patriota, ser capaz de entregar la propia vida por la patria, por la gente, ¿verdad? Aquí nosotros estamos enfocando desde un punto religioso, más bien existencial. Esto va mucho más allá de un ser patriota. Patriota entra dentro de esto, pero es una partecita simplemente, porque aquí lo que le mueve verdaderamente al hombre es entonces su propia esencia, es decir, es a un nivel ontológico. Ontológico dice la ontología. Ontología dice el ser del hombre que busca superarse, superar, responder a las personas, a la sociedad, a su propia existencia, buscar su propia felicidad. Upea dice la ñane pesino dice salvación, a salvación dice felicidad. Upea la la ñane, ¿entiendes? Y entonces aquí va mucho más, ¿verdad? Va mucho más. Por eso, ante todas estas situaciones del peligro que nosotros encontramos, concluye con este versículo 18. El versículo 18 nos dice, entonces, ustedes clamarán a causa del rey que ustedes se han elegido. Ven la vemos ya, güey, yo veo jinagüey. Ven hoy la veo la güey, jinagüey. Tena peo y la peñe vendea, güey, tena peo y la vendea, güey, la pendebot, o lo que sea. Digan lo que digan, sea lo que sea el camino histórico que haya sido, entonces ustedes ahora clamarán, ustedes gritarán. Pero atención cómo termina, ¿verdad? Después de la coma nos dice, pero aquel día el Señor no les responderá. ¿Por qué? Y porque aquí, cuando nosotros estamos clamando, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Queremos una cosa mágica. Ñandela ñambayacue, añandeja bellebota, ñandeyara hoja o soluciona ñande. Y él dice, no, ustedes son responsables. Y ahora, ¿saben qué? Si quieren salir de esta situación, bueno, llegan a aprender, ay, jape no se llega, jape moita, peyujube, de cuál acá vaya yujuda yo, pero y vamos a ver si son capaces. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera
estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder.
Cuando estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel. Estamos en estos versículos del 19 al 22. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel. Fue tajante, no quiso saber nada ante estas advertencias, las dificultades, los peligros que pueden traer. Y ellos dicen, no, oreo y votá, y habrá un rey sobre nosotros. Y así seremos, eso estábamos reflexionando, como todas las naciones. Nosotros queremos ser como todas las naciones. Ani, ore cambiase, orero ya posee, la orero ya posee. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros, combatirá en nuestros combates, ¿viste? Entonces, aquí nos estamos reduciendo a poca cosa, ¿verdad? Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces, Dios acababa de ganar una batalla espectacular para Israel en 1 Samuel capítulo 7. En el capítulo 7 nosotros entonces teníamos esta batalla, la intercesión de Samuel y la victoria sobre los filisteos. Acababa de ganar esta batalla y sin embargo ahora dicen no, nosotros no te queremos a vos que venga a pelear por nosotros. A Israel no le hacía falta un rey, no le hacía falta un rey a Israel. Ellos tenían un rey, a Yahvé Dios. Ellos tenían a Yahvé, que siempre los ha acompañado, que siempre les dio entonces esa fuerza para batallar, vencer, triunfar. Lo que ellos querían era la imagen de un rey. Ellos quieren la imagen de un rey. Su deseo de un rey era en realidad el deseo de alguien con la imagen que ellos creían que un rey debía tener. Por eso es que están apuntando y están diciendo nosotros queremos un rey, como tienen todos los pueblos, ¿verdad? O sea, tienen una imagen de rey. Es como preguntarnos, y como ahora nos preguntásemos nosotros también, que Dios es tu rey, o qué significa que Dios tiene que ser el rey del universo. Nosotros después, ¿verdad? Nosotros ahora podríamos dar una respuesta porque terminamos luego nuestro ciclo litúrgico en la vida cristiana hablando de Cristo como Rey del universo, Rey de reyes. Pero lo importante es saber y decir, a ver, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? ¿Qué significa que Dios es el Rey de mi vida, el Rey de mi existencia? ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias va a llevar para mi propia vida, para mi propio pueblo, ¿verdad? Entonces su deseo de un rey era en realidad el deseo de alguien con la imagen que ellos creían que un rey debía tener. Y ahí entonces es donde Yahvé, el Señor, dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Aquí entonces la decisión, y aquí entonces viene y le dice Dios, bueno, Samuel, dale para su rey y que ellos pongan a alguien que reine sobre ese pueblo. Esto resulta casi un poco gracioso, ¿verdad? Porque Israel rechaza el reinado de Dios, le rechaza a Dios como reinado. Sin embargo, no pueden escapar de él porque Dios nombró a su rey.
porque Dios es el que nombra a su rey. O sea, todo lo que encontramos en el libro de Deuteronomio justamente es Dios el que tiene que nombrar, dice tu rey. Cuando te está diciendo que Dios tiene que nombrar tu rey, quiere decir que el tendotá, el que está dentro de una institución, tiene que responder a las necesidades del pueblo, pero con la visión de Dios, para hacer que el pueblo triunfe, para hacer que el pueblo se levante, y para que pueda responder a ese camino de felicidad, de planificación y de realización, como pueblo y como comunidad. Porque si la comunidad, decíamos, funciona bien, entonces ni me monata. Muy bien, queridos amigos, vamos a concluir por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que se sienten siempre acompañados y fortalecidos por la gracia de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.